Terminamos el mensaje a las 7 iglesias, quedó pendiente de la Odisea 2 versículos, ¿verdad? Que es el 3, el 20, el 21 y el 22. Padre de la gloria, te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Señor, gracias por tu palabra, la cual es espíritu y es vida, es espíritu y es verdad. En esta hora rogamos, Señor, que sea enviada por bendito Dios, tu luz y tu verdad, Señor, a fin de que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, Señor. Sí, Señor, para tocar tu palabra con temor y temblor, para recibirla conforme a la intención de tu corazón. Padre, que lo que le has dado a cada uno de nosotros, que has depositado, Dios, podamos transmitirlo a la edificación del cuerpo. Amén. Pero la última carta que leíamos está en el capítulo 3 de Apocalipsis, fue a la Odisea. Y hacíamos referencia a lo que traduce esa palabra, ¿no? Lao es pueblo y dikesis es hablar o derecho. Esto traduce los derechos del pueblo o el decir del pueblo, ¿verdad? Entonces hacíamos énfasis en que hoy por hoy en ninguna época de la historia de la humanidad se ha hablado tanto de derechos como ahora, en esta época. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Odisea es precisamente la etapa final de la manifestación de la iglesia con relación a la segunda venida del Señor. Eso traduce la Odisea. Y hacíamos referencia por lo menos a esto. El Señor no está en contra de los derechos humanos, pero Él sí está en contra de que hoy por hoy el mundo se está valiendo de los derechos humanos para pasar por encima de los derechos divinos. Por ejemplo, dice el Señor en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Él dijo que le iba a traer una ayuda idónea. Dejar al hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Pero hoy vemos dos homosexuales casándose. ¿Con base en qué? A que ellos tienen derecho. O sea, ¿cuál es el fundamento de estas leyes que van en contra de la voluntad de Dios? Los derechos humanos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, por eso se llama la Odisea, es la etapa final. Ya, ahora todo es con base en los derechos. Sí, sí. Exigencias de derechos. Claro, claro. O sea, entonces ese derecho humano está pasando por encima del derecho divino, que nosotros tenemos derecho. Y esas leyes se basan en los derechos, ¿verdad? Sí. Ellos son personas. Y aunque sean homosexuales, tienen derecho. Tremendo. Bueno, escuchen ahí un momentico ahí. A Netanyahu en Israel están reclamando los derechos de las mujeres, ¿viste? Y el diablo le está metiendo esa clavija. Una organización de mujeres reclamándole a él que... Claro. Ahora, el Señor no está en contra de la desigualdad. Pero ¿qué pasa? Hoy la mujer tiene derecho a que se le reconozca que es igual a los hombres. Y eso está haciendo un daño tremendo, porque la mujer es igual al hombre, o el hombre es igual a la mujer. Ni en De condición ni ninguna en manera. ¿Verdad? Recordamos el ejemplo que puso un impío en el Senado. Le decía, ven estos zapatos. Son iguales. Y algunos dijeron que no son iguales. Porque si fueran iguales yo pudiera meter pie en cualquiera de los dos. Son complementarios. Así es el hombre y la mujer. No son iguales, son complementarios. Tan es así que dice que se unirá y serán ¿qué? Uno solo. ¿Qué quiere decir? Que son mitad y mitad. Cuando se unen, ese es el hombre con el que quiere trabajar Dios. Ese es el hombre completo.
el hombre con el que quiere trabajar el Señor es aquel que está unido a la mujer, porque ese es un hombre. Está incompleto el hombre si no está unido a la mujer, y está incompleta la mujer. Ahora, ¿qué dirán los hermanos? Bueno, yo soy separado o yo tengo el don. Bueno, el complemento es Cristo. O la doncella que aún no ha... Ese es el esposo. Claro. Ese es el esposo. Y también es la ayuda idónea del varón que está solo. Y de la mujer que está Ah. sola. Sí, porque con relación a la mujer es fácil decir que es el esposo. Ya. Por eso es que el Señor es asexual. Él es el complemento de aquel que está solo. ¿Mm? Entonces, por eso es que no, que el hombre es igual a la mujer. Ese es un mensaje subliminal. Ya, que hace un efecto tremendo, porque el hombre que está escuchando que es igual a la mujer, lo que hemos dicho, termina mirándose de ladito en el espejo. Y la mujer que está escuchando eso termina asumiendo el comportamiento de un hombre. Se ponen los pantalones. Por eso es que ha proliferado tanto en esta época el homosexualismo, precisamente con base en eso, con base en el derecho a la igualdad. O sea, lo que ha prevalecido, hermanos, de un tiempo para acá, todo es los derechos, y los derechos de los indígenas. Entonces los derechos de los indígenas, ellos tienen derecho a bloquear las vías, ellos tienen derecho a hacer desmanes, porque es los derechos y los derechos. Estos guerrilleros, genocidas, pedófilos, con todo eso, ellos tienen derecho a estar en el Congreso. ¿Entienden? Entonces todo es como hacer los derechos y los derechos y los derechos. Entonces, un pedófilo, ¿dónde debe estar? En cárcel. Porque eso lo dice el Señor en su palabra, ¿verdad? ¿Ah? Que la justicia está puesto para que infringe la ley. No en vano la ley lleva la espada, eso lo dice la palabra. Pero no, hoy no están presos, hoy están en el Congreso. Y no estamos hablando de política, ni estamos a favor de la izquierda ni de la derecha, nosotros estamos a favor de Cristo. Amén. ¿Ah? Amén. Entonces ahí tú ves que con base en los derechos esa gente está ahí. O sea, esa es la odisea, es la etapa final en relación a la segunda venida del Señor. Miramos el aspecto histórico, que la parábola, ese nombre a la ciudad viene de que este rey amaba mucho a su esposa y se llamaba Laodice. Entonces, en honor a ella, fundó Laodicea. Entonces, estábamos pendientes del verso 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como es el decir del pueblo, mira lo que le dice el Señor. En el verso 17 recordamos algo. Si alguien quiere leerlo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el 17. Porque cuando dice soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Pero a pesar de ello, ¿cómo encabeza ese verso, hermano? Nuevamente. Porque tú dices. Porque tú dices, ahí dice cuando tú dices. Por eso es que la Odisea es el decir del pueblo. Tú dices, o sea, hermano, dicen una cosa, dicen ser una cosa, pero el Señor muestra realmente lo que son. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Eso hace referencia al poder económico que hoy tiene la cristiandad. ¿Ah? Hoy el cojo ya no salta, hermano. ¿No es cierto? Porque cuando Pedro iba entrando a aquel templo, ¿no es cierto?, por la puerta llamada La Hermosa, hubo un mendigo cojo que le pidió dinero. Pablo dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Había poder divino. Hoy la iglesia tiene oro y plata, pero no tiene poder divino. Hoy no puede decirle al cojo: levántate y anda. ¿No es cierto, hermano? No, así se lo dice, pero si lleva plata. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como es el decir del pueblo, es dejar a Dios por fuera. Esta es la expresión del humanismo, hermano. Que es lo mismo que Éfeso. Éfeso traduce eso también. En Éfeso el Señor, ¿cuál es lo que le recrimina al Señor a Éfeso? Has dejado tu primer amor. O sea, dejaron al Señor por fuera. Y aclaramos que ese primer amor no es lo que muchos hermanos creen en la cristiandad, que
ese estado de efusividad cuando la persona se convierte y que no. El primer amor o el mejor amor, que es el Señor. Lo dejaron por fuera, la Odisea también. El Señor dice, ya que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor, a pesar de que es soberano, hermano, de que es el creador, Él no irrumpe. ¿Ah? Pues Él no puede llegar como el ESMAD, ¿verdad? ¡Pum! Tumbando la puerta, ¿no? A pesar de que es el soberano, es el creador, es el dueño, nos compró con todo eso, es un caballero. Que estoy a la puerta del llamo. Al que venciere, hermano, a ninguna otra iglesia el Señor le ha hecho una promesa como esta. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué tremenda promesa. A ninguna iglesia, hermano, ¿eh? A Filadelfia le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Ah? Todas estas cosas, ¿verdad? Al que venciere le haré columna en mi templo. Muchas promesas, pero una promesa como esta precisamente a la iglesia, digamos, en su mayor estado de degradación. Le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene Dios, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí está haciendo notorio. Hermano, pero aquí porque dice a las iglesias. Hermano, Sí, porque aquí cuando dice a las iglesias es porque el hermano tiene algo aquí, pero para aclarar, a las iglesias porque precisamente aquí le está hablando, dice el Mesías a la iglesia en la Odisea. O sea, se dirige a una iglesia local en particular, pero eso no es para la Odisea, para la iglesia en la Odisea, eso es para todas las iglesias. Dice a las iglesias. Por eso es que la suma de las iglesias locales, ¿qué forman? La iglesia universal. Por eso el que no ha entendido lo que es una iglesia local, no va a entender lo que es la iglesia universal. Porque si no hubiera iglesia local, tampoco hubiera iglesia universal, porque la iglesia universal es la suma de las iglesias locales. Aquí habla de 7 iglesias, o sea, 7 localidades. Éfeso es una ciudad, de hecho, Esmirna es una ciudad, Pérgamo es una ciudad, Tiatira es una ciudad, Sardis es una ciudad, Filadelfia es una ciudad, la Odisea es una ciudad. Son 7 ciudades que están en una provincia, en la provincia romana de Asia, como decir, un departamento. Una provincia es como un departamento, el departamento está formado por varias ciudades o municipios. Entonces pues dice, escribe a la iglesia que están en la provincia de Asia, que no es el continente asiático, sino es una provincia romana, es un departamento. Entonces comienza a hablarle a cada uno en particular, pero fíjense que ese detalle es interesante, que al final dice lo que es a las iglesias. ¿O serán las 7 iglesias que está tratando? No, a todas las iglesias locales del mundo que forman, cuya suma forma la iglesia universal. Porque cualquiera diría, no, es que este es para la Odisea, este es para nosotros. No, para nosotros, este es la etapa final de la iglesia. En relación a la segunda venida del Señor, hermano, te iba a decir algo. Que esta promesa aquí que le dice que el que venza le haré que se siente conmigo, está haciendo notorio que estaban perdiéndose el reino. Estaban perdiendo el reino. Bueno, estaban haciendo la voluntad del Padre. Dice, Señor, el que hace la voluntad del Padre, ese es el que me ama. Ese es el que el Señor va a poner a reinar. Hay otras congregaciones, en el caso de Filadelfia, donde no hay ninguna clase de recriminación. Y no le habla de reino, le habla de sacerdocio, porque el reino ya lo tenían seguro. Ellos habían ganado el reino, pero el Señor todavía les dice, le haré columna en el templo de mi Dios y no te gracia en el santuario de mi Dios. O sea, van a estar, les está ofreciendo estar en la Nueva Jerusalén, que es el mensaje. O sea que cosa mayor todavía, pero que les está ofreciendo eso porque el reino no, ellos ya tenían el reino hasta ese momento, no lo estaban perdiendo, pero estos sí están perdiendo el reino. ¿Por qué? Porque están amando al mundo. Aquí dicen que tienen riqueza y se glorian en eso. Cuando por allá dice, Pablo dice que sea rico como si no fuera,
porque esas riquezas se van. Entonces habla de no tienen necesidad de nada, pero dice aquí no sabe que estás desventurado, sin gracia, y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Prácticamente lo están perdiendo todo lo que, ¿verdad?, lo que el Señor ofrece en el reino de Dios. Pero es por esa actitud de decir que no necesitan nada. Prácticamente no necesitan ni al Señor, ya se valen por ellos mismos. Entonces, aquí dice que el Señor dice que el que conmigo padece, conmigo reinará, pero entonces están gloriándose en que están sabrosos, que tienen todo, están bendecidos, como dicen algunos. Estamos Sí. bendecidos. Bendecido, prosperado y en victoria. Hermanos, Y en victoria. aquí terminamos el capítulo 2 y entraríamos a mirar otro aspecto que es lo escatológico. Recordamos lo que dice aquí en el verso 19 del capítulo 1, que dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esto. Entonces, hermanos, ya de aquí, llegando al capítulo 2, tenemos que tener claro qué son las cosas que Juan vio y qué son las cosas que son. Y ahora vamos a entrar en las cosas que serán, ¿verdad? Voy a recordarles las cosas que ha visto, porque son tres cosas. Aquí vemos el aspecto cristológico, el aspecto eclesiológico y el aspecto escatológico, ¿verdad? Lo cristológico es lo que tiene que ver con Cristo, que fue lo que Juan vio. Cuando Juan volvió, ¿qué vio? Vio entre los 7 candeleros, es decir, entre la iglesia, plenitud 7, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con vestiduras largas, con un cinturón. O sea, ahí comienza a describir a Cristo con todos sus aspectos, como hombre, como Dios, como juez, como rey, como redentor, con todos esos aspectos. Es decir, a Cristo glorificado como sacerdote, o sea, a Cristo glorificado. Esas son las cosas que él vio, que le dice en el 19. Escribe las cosas que has visto. Ya eso lo pasamos. Y las cosas que son, acabamos de terminar las cosas que son, porque las cosas que son lo dice aquí en el mismo verso 20. Ya, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces, 2 puntos. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son. Entonces, lo que ha visto es lo cristológico. Las cosas que son, o sea, lo que es lo eclesiológico, que es el mensaje a las 7 iglesias. Está hablando, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en las cosas que serán, que es la parte escatológica. Si nosotros de una vez miramos el capítulo 4, en su inicio dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Eso tiene que ver con lo escatológico. Entonces tenemos cristología, eclesiología y escatología. Bueno, esos términos, hermanos, bueno, bien, entonces vamos a cambiarlo. Ya. Las cosas que él vio es a Cristo glorificado. Las cosas que son es lo relacionado con la iglesia. Y las cosas que serán es lo relacionado con la segunda venida del Señor. Amén. Cristología, eclesiología y escatología. Hermanos, pero antes de pasar a esto, ahí quedó un verso pendiente, que es el verso 5 del capítulo 3, que me gustaría devolverme aquí para aclarar algunas cosas. Este verso es un verso que ha creado mucha controversia. El capítulo 3, verso 5. Voy a buscar una mitad de agua mientras van buscando.
pantera que no se ríe. ¿Se acuerdan? Esta patilla que me lleva mucho por este. Que cuidado, que si no lo va a ver ahorita. ¿Se acuerdan? Cuando ese día el hermano dijo que increíble, que me lo daba, lo volví a escribir otra vez. Amén. Tenemos el versículo. Este versículo es un versículo crisis, delicado, ¿no? ¿No es cierto? Dice, el que venciere, o sea, el mensaje a Sardis, ya sabemos que Sardis significa escapista o escapado, son los que salen del sistema, el remanente que sale del sistema católico romano y comienza con el protestantismo, allí con Martín Lutero y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ah? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí muchos han dicho, uy hermano, borrar su nombre, eso tiene que ver con la salvación. Muchos han dicho eso. Y si borra el nombre del libro de la vida, es porque no es salvo. ¿No es cierto? Esa es una conclusión lógica que vamos a entender que así no es. Ya. Y es porque leemos muy rápido y no miramos el contexto. Pero vamos a ver la primera vez que se habla de libro, porque vamos a encontrar, hermano, a través de la palabra, que ella misma hace referencia a muchos libros. Vamos a encontrar el libro de los vivientes, vamos a encontrar el libro de las memorias, el libro de las huidas, el libro de las lágrimas, el libro de las verdades, el libro de la vida del Cordero. Entonces vamos a ir primeramente a eso, que es la primera vez que se habla del libro. El maquetito se me va a perder ahora. Eso acá, hermano. ¿Ah? Ya le digo, eso es 32. Eso es 32, 32, 33. Es interesante los versículos que vamos a considerar, hermano, para que los consideremos entre todos, porque yo sé que estoy hablando no con personas que desconocen el Evangelio, sino con personas que conocen el Evangelio. Entonces lo que voy a hacer es poner en consideración unos versículos para que entre todos, como tenemos el Espíritu, pues, podamos discernir. Entonces, Éxodo 32, 32. Comenzamos allí. Ustedes conocen la historia, ¿no? Moisés subió a recibir las tablas de la ley y se estaba demorando. ¿Y qué pasó? El pueblo se desenfrenó. Dice, porque Aarón lo permitió. Entonces hicieron el becerro de oro y comenzaron a adorar. Comenzaron a fornicar en adoración a ese becerro de oro. Cuando Moisés baja y ve ese espectáculo, que precisamente es allí donde nace el sacerdocio levítico, porque es cuando Moisés dice, los que estén con Dios, que den un paso adelante, y solamente fue fiel una tribu, que fue la tribu de Leví. Allí nació el sacerdocio levítico, que no era lo que Dios quería, porque en Éxodo 19 nosotros podemos leer cuál era el querer que había en el corazón de Dios. El querer en el corazón de Dios es que hubiera un sacerdocio común, es decir, un sacerdocio de todos. Vamos a ir a Éxodo 19 y lo leemos rapidito, hermano. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, verso 1, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Verso 6 nos interesa.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Perfecto. El Señor no pedía nada. ¿Ah? ¿Qué pide Él? Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Pero mira lo que hizo el pueblo. Entonces vino Moisés, verso 7, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. El Señor no nos mandó a hacer nada, hermano. Ese es el problema de Adán en nosotros, hermano, o de nosotros en Adán, que nosotros queremos hacer. El Señor nos está pidiendo que si ustedes escucharan mi voz y guardaran mi pacto, no más. En vez de tratar de ser, queremos hacer. En vez de tratar de ser, queremos hacer. Enseguida el pueblo que dijo, haremos, ya perdieron. E hicieron. Cuando uno hace las cosas del Señor, hermano, es como dice un hermano, metemos nuestras uñas puercas en esa hora santa. Por eso es que el Señor no nos ha llamado a hacer. El Señor no está interesado en lo que nosotros podamos hacer para Él. Él está interesado en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Amén. Ese es el interés del Señor. Sí, lo claro. Bien, entonces, el querer de Dios, ¿qué era? Ustedes me seréis todos, un reino de sacerdotes. O sea, quería Dios que todos fueran sacerdotes. No obstante, cuando sucedió aquello, que el pueblo se desenfrenó, Moisés dice que él está con Dios y solamente ahí nació el sacerdocio levítico. Eso fue algo que Dios permitió, pero no era lo que él quería. Después, al final, en Apocalipsis, este no es el punto, pero logra lo que no logró con Israel, lo logra con la iglesia. Dice que por su sangre hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Ese no es el punto. Perfecto. Ahora sí se dio el sacerdocio común. Entonces, el punto es que Moisés, cuando ve eso, se desenfrena su ira, que estaba desenfrenado, se enciende su ira, dice esto, hace el sacerdocio levítico. Y Moisés, hermano, intercede por el pueblo delante del Señor. Ahí vemos la oración de intercesión. Dice Moisés, 32. Dice así. Entonces, verso 31. Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Tremendo. Hay apostasía. Entonces el ruego es que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oye, Moisés tenía el conocimiento de que Dios tenía un libro. O sea, porque si tú lees de Génesis hasta esta porción de la palabra, tú no vas a encontrar nada acerca de un libro de Dios. Pero Moisés tenía esa revelación. Tenía esa revelación. Perdón. ¿Verdad? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué raer? Es borrar. Bórrame. Esa es la oración de él. O sea, Moisés sabía que su nombre estaba escrito en un libro. Un libro que Dios llevaba. Se dice aquí solamente de tu libro. No habla, no dice el libro de la vida, no dice nada. De tu libro solamente. Y ahí viene la respuesta divina. 33. Y Yahvé respondió a Moisés, al que pecara contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea que sí existía el libro, porque Dios responde de mi libro. O sea, está aceptando Dios de que hay un libro del cual Él puede raer, puede borrar. Entonces vamos a concordar cuál es este libro. Vamos a concordar con un salmo. 69. Este es un salmo mesiánico. Salmo 69, vamos a verlo del 19 al 28.
Sí, hermano, y esta aclaración se hace porque es que eso borraré. Yo he escuchado a muchos hermanos, viste, que es que te borra del libro de la vida, hermano, te pierdes. No. Del 19, es un salmo, a pesar, fíjate tú el título como dice, al músico principal sobre lirio, salmo de David. Este es un salmo mesiánico, a pesar de que lo escribe David, vamos a ver la inspiración de Jesús, la inspiración del Espíritu de Cristo. Aquí hablamos, desde el 19, mira lo que dice. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al Señor. Señor, es un salmo mesiánico, a pesar de que es David el que está escribiendo, podemos ver que es en el Espíritu de Jesucristo que lo está haciendo. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. ¿Qué dice el 28? Sean raídos. Del libro de los vivientes. Que no es lo mismo el libro de la vida que el libro de los vivientes. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser raídos del libro de los vivientes si concordamos con lo que acabamos de leer en el verso 33 del capítulo 32? Dice Yahvé Dios, el que pecare contra mí, a ese yo raeré. Ahora, ¿qué es pecar contra Dios? Pecar contra Dios es no recibir a su hijo. Eso es pecar contra Dios, no recibir a su hijo. Entonces dice aquí, adelante. Sean raídos del libro de los vivientes. ¿Qué pasa? Si en el verso 33 de eso dice que él raerá de su libro a los que pecaren contra él, es decir, a los que no van a creer en su hijo. ¿Qué quiere decir el libro de los vivientes? En el libro de los vivientes están escritos los nombres de toda la humanidad. De toda la humanidad están escritos en el libro de los vivientes. Entonces, si nosotros vamos es Zacarías 13:8, es así. ¿Dónde habla de qué? Que la tercera parte De los ángeles. 17. Pero ahora. Sí, Zacarías 13. 13. Yo voy a leer 13. 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Aquí nos está hablando que de toda la tierra, de toda la humanidad, 2/3 partes se pierden. ¿No es cierto? O sea, solamente de la humanidad se salva 1/3 parte. Es como si el Señor dijera, bueno, como se perdió 1/3 parte de los ángeles, y yo ahora voy a esa 1/3 parte con la humanidad, es como si dijera el Señor así, yo acá, para que entendamos de que
se perdió una tercera parte de los ángeles, ¿no es cierto? El Señor se salva una tercera parte de la humanidad. Entonces, pero como hay un libro que se llama el libro de los vivientes, ahí están escritos los nombres de toda la humanidad. Pero como no todos van a creer, el Señor comienza a borrar. Comienza a borrar los nombres de quiénes. De los que no aceptan al De los que pecaren contra Él. Vamos a ver otra vez Éxodo 32, 33. Veremos. Y Yahvé respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese traeré yo de mi libro. Me estoy haciendo entender, hermano, ¿no es cierto? Entonces hay un libro que se llama el libro de los vivientes. En ese libro están los nombres de toda la humanidad. Pero como el Señor es omnisciente, Él sabe de toda la creación, de toda la humanidad, quiénes van a creer y quiénes no van a creer. ¿No es cierto? Por eso dice: a los que antes conoció. O sea, Él conoce de antemano quiénes van a creer. Y esto nos aclara también aquello de la predestinación. Porque es que hay algunos que predican de que Dios predestina a uno para salvación. Yo decía un capitán del ejército. El Señor nos permitió compartir con ellos una época. Nos abrían las puertas, hermano. Pero hubo un cura que se puso celoso y cerraron. ¿Sabes que el sistema católico romano, hermano, ese poder terrenal que tiene? Él me decía: ¿y cómo tú sacas la palabra predestinación de ahí? Y yo le digo: bueno, la próxima reunión vamos a... Porque si tú partes de la predestinación en sí misma, tú ves a un Dios injusto. Pero es que antes de la predestinación está el anticipado conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. La prognosis o la presciencia. Ya. Por eso es que Pedro, vamos a primera de Pedro para aclarar aquí esto de una vez, hermano. Yo sé que ya ustedes conocen todo esto, hermano, pero como para llevar una... Amén. Una secuencia. Secuencia, amén. Primera de Pedro 1. El verso 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según la presciencia de Dios Padre. La palabra es presciencia, con SC, no presencia, sino presciencia, o sea, escogidos según el anticipado conocimiento. Hermano Johan, ¿cómo dice la versión que tú tienes, hermano? Que fueron escogidos por el previo conocimiento Ahí de está. Dios Padre. O sea, Dios conoce de antemano quienes van a creer de toda la humanidad. A eso Él los escoge, dice escogidos. Hermano, ¿qué es la palabra? ¿Qué le trae a la mente a ustedes cuando hablan la palabra escoger? ¿Qué es lo que se escoge? ¿Y qué bueno hay en el hombre? Nada. Aquí es lo peor. Aquí es lo peor. No, ¿verdad? Por eso es que Pablo a los Efesios dice, Eso es la elección en Cristo. amén, dice, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es lo contrario a una selección de fútbol. Claro. Acá se coge con una selección, pero de los peores. Sí, pero Él nos escoge en Cristo. ¿Qué quiere decir? Él nos escoge por lo mejor que hay en nosotros. ¿Y qué es lo mejor que hay en nosotros? Es la persona que ha creído. Por eso dice, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios en su anticipado conocimiento, por su omnisciencia, que Él tiene de todas las cosas, Él sabe quiénes van a creer. Entonces a eso nos escoge, pero nos escoge en Cristo. Él sabe quiénes van a creer en Cristo. Sí, vamos a leer ese versículo, hermano. Está en Efesios, ¿verdad? Efesios. Si alguien quiere leerlo, hermano. ¿Efesios qué? Creo que está en el 1, ¿no? 1. Efesios 1. Efesios 1:4. Le dice según nos escogió en delante de la fundación. Amén, ese es. El 3 lo voy a leer desde el 3. Despacito, Amén. su debidamente. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él. ¿En quién? En Él. Cristo. En los lugares celestiales en Cristo, coma, según nos escogió en Él. O sea, porque nosotros no hay nada que escoger, hermano. Porque nosotros no hay nada bueno. O sea, lo único que Él escoge es, Él escoge a aquellas personas que creyeron en su Hijo. Son escogidos en Él, escogidos en Cristo. Cero en conducta, hermano. Cero en conducta. Y cuidado bajo cero. Así es, hermano. Entonces se dan cuenta, hermano, cómo... Y este ya no va a mostrar. cómo- Entonces, cuando habla de la predestinación, vamos a ver Romanos 8:28. Romanos. El 29 más exactamente. Romanos 8, 29. Si alguien quiere leerlo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, Ahí, porque a los que antes conoció, ¿de qué está hablando ahí? De un conocimiento anticipado, de una presciencia, como habló Pedro, escogido según la presciencia, porque a los que antes conoció, o sea, hermano, para ya hablar de predestinación, tengo que hablar previamente o primeramente del anticipado conocimiento que Dios tiene de las cosas. Porque si yo parto de la predestinación misma, muestro a un Dios predestinó. ¿Qué es predestinar? ¿Ah? Marcar un destino previo. Claro, desde antes, y el Señor no puede ser, porque eso iría en contra de su carácter, sería como un Dios arbitrario, injusto. Bueno, yo predestino esto para salvación y predestino esto para salvación y otro para perdición. Eso va en contra del carácter de Dios, que es santo, es justo sí, perdón, y es bueno. el significado en Google dice predestinación significa conocer anticipadamente el destino de una Perfecto. persona o cosa. Perfecto. Entonces, a los que antes conoció, a estos predestinó. Ahora, si nosotros leemos bien, aquí la predestinación no tiene que ver con la salvación. Porque si seguimos leyendo, siga leyendo, mi hermanita. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí. Ahí dice que la predestinación, ¿para qué es? Para ser hechos conforme a la imagen. Eso tiene que ver con la salvación, hermano. No, ¿con qué tiene que ver? Santificación. Con la santificación. O sea, lo que tiene que ver con la salvación es el conocimiento anticipado de las cosas. A los que antes conoció. O sea, el anticipado conoce lo que dice Pedro. Escogido según la presciencia, o sea, escogido según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Disculpe, hermano, en el verso 30 más bajito, la parte B al final dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Se salta la parte de santificarse, ¿cierto? Sí, perfecto, porque eso es una responsabilidad del hombre, del creyente. Ya la santificación, lo que es la justificación y la glorificación son regalos de Dios. Ya, podemos leerlo, dice. Voy a leer el 29. Porque los que antes conoció, se llama prognosio, conocimiento anticipado de las cosas, a esto para que fuesen hechos de su hijo. Sí, de su hijo. Que se me va la vista ahí. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, te habla de la justificación y de la glorificación. Pero entre la justificación y la glorificación hay otra figura. ¿Cuál es? La santificación. No la menciona. ¿Por qué no la menciona, hermano? Porque estos son actos unilaterales de Dios. Estos son regalos de Dios. Soberano. Ya, el Señor nos justifica y nos glorifica. Ya nosotros tenemos asegurado la salvación del Espíritu, que es el paraíso, lo tenemos asegurado. Y tenemos asegurado el que vamos a ser levantados en gloria. Eso está seguro. También justificó y glorificó. Lo que no tenemos asegurado, hermano, es el reino.
que es por el cual estamos corriendo. Y para eso nos predestinó. La batalla. Ya, nos predestinó para eso, ya depende de nosotros el que podamos obtener el galardón. El Señor dice que yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya hecho mientras estuvo en el mundo. Esa es una recompensa, ya no es un don. Estos son dones, todo esto que habla aquí son dones, son regalos. A los que antes conoció, esto predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Estos son dones. Pero entre la justificación y la glorificación está la santificación, que no la menciona, porque ya eso implica la responsabilidad del creyente. Bien, entonces, estamos hablando del libro de los vivientes. En el libro de los vivientes está escrito los nombres de toda la humanidad, pero como no toda la humanidad va a creer, el Señor comienza a borrar. Bueno, vamos porque el hermano Geoffrey que llegó ahora, leímos primeramente, hermano, Éxodo 32-33. Hermano, preguntas, aportes. Éxodo 32-33 decíamos que es algo que se da cuando Moisés se estaba hablando allá con el Señor en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Se estaba demorando, el pueblo se desenfrenó, hicieron un becerro de oro, comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés bajó, se encontró con ese espectáculo y Moisés intercede por el pueblo. En el verso 32 del capítulo 32 dice Moisés: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Cómo dice esta versión, hermano? ¿Cómo dice su versión, hermano Johan? Dice, no obstante, perdona ahora sus pecados, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Bórrame de tu libro que has escrito. O sea, Moisés ahí le dice que por el pecado del pueblo dice, perdónalo o bórrame de tu libro. O sea, Moisés sabía que Dios tenía un libro donde tenía escritos los nombres y ahí estaba el nombre de él y él tenía plena certeza de que su nombre estaba allí. ¿Cómo dice el Éxodo 32-32? Esta versión es interesante. Pidiendo algo que son todo lo que Moisés estaba pidiendo era que si no iba a perdonar al pueblo, iba a acabarlo a todos, porque él había dicho a Moisés que lo iba a poner en un pueblo más grande y mejor que eso. Una promesa. Sí, no, le estaba diciendo, apártate de ellos, que yo los voy a destruir en un momento, a todos ellos los voy a acabar. Y aquí te voy a poner un pueblo mejor y claro. Entonces Moisés intercede por el pueblo, Moisés. Aspecto corporativo, ese es el aspecto corporativo. Moisés no se aprovechó de la situación y de la ocasión para obtener una posición mayor, sino que intercedió por el pueblo y dijo, no, si vas a matar a este pueblo, prefiero que entonces mejor matan a mí también. O sea, no que sí, bórrame del libro de los vivientes. Es decir, cuando la persona muere. se pierde. Entonces, ¿qué pasa? De que él dice que está defendiendo el nombre del Señor. Dice, porque van a decir las naciones que porque tú no pudiste introducirlo en la tierra que les prometiste, entonces los mataste en el desierto. ¿Entiendes? Y van a blasfemar y van a hablar mal de ti, van a decir que tú eres un Dios. Entonces el Señor le dice a Moisés, está bien, aceptó lo que Moisés le estaba diciendo, que no los matara. Primera vez que ya tenía un hombre de consejo. Sí. Entonces le dice, él está bien, por amor de mi nombre no los voy a destruir, por amor de mi nombre. Pero tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Él queda libre completamente del asunto de la ley, porque ellos la quebrantaron. La promesa de la ley era que ellos vivirían, pero quebrantaron la ley y estaban destinados a muerte ya. Pero él dice, tendré misericordia. Entonces, de entre toda esa multitud de hombres ya merecedores de la muerte, el Señor va a tener misericordia de algunos y les va a dar vida por el beneplácito de él y por amor a su nombre. De Dios, y algunos vivieron y la mayoría murió. Pero no vivieron por la voluntad de Dios, sino porque ellos aceptaron, porque ahí estaríamos mostrándolo como vivieron por él. No, él habló de la fe. Amén.
Porque Sí. es que la fe no tiene nada que ver con la ley. La ley sí apunta hacia la fe, como el propósito y el deseo de Dios, que todos seamos creyentes. Así es, hermano. Pero no todos creen. ¿Entiendes? Y entonces dice el que no cree perecerá. Perecerá, ese es el que peca contra él. Ese es el que pega contra Dios, Amén. que no cree. ¿Cómo dice? Pero perdónale su pecado o bórrame de tu libro del que tú tienes escrito. Del que tú tienes escrito. Entonces, ante esa petición, el Señor le responde en el verso 33. Y Yahvé respondió a Moisés. Le dice, bueno, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea que hay un libro, hermano, donde, y vamos a darnos cuenta a medida que vayamos leyendo, donde estos libros son dinámicos. Hay cosas que están escritas desde la eternidad, hay cosas que se están escribiendo y hay cosas que se van a escribir, pero también hay cosas que se van a borrar. Ya. Entonces esto lo concordábamos con el Salmo 69 para saber cuál es este libro. Este no es el libro de la vida, ni es el libro de las obras, ni es el libro de la vida del Cordero, sino este es un libro que se llama el libro de los vivientes. Salmo 69, verso 28. Estamos repitiendo por consideración a los hermanos que llegaron ahora. Desde el 26 vamos a decir, porque persiguieron al que tú heriste, o sea, Jesús, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, o sea, en tu justificación. Sean raídos del libro de los vivientes. Entonces ya sabemos el nombre del primer libro, el libro de los vivientes, enfatizamos. En ese libro están escritos todos los nombres de la humanidad y van a ser borrados 2/3 partes. ¿Por qué? Porque lo que dice el hermano, esos pecaron contra Dios. El que pecare contra mí, dice Yahvé, a ese raeré yo de mi libro. Y pecar contra Dios es no aceptar a su hijo. Rechazar, no creer en Dios. Rechazar a su hijo. Entonces, ahora vamos a ver otro libro. Aquí tengo un machetico que la dice así que iba. Sí. Apocalipsis 13. No, vamos a ir en orden. Vamos a ir a Jeremías 17:13. Jeremías, ¿qué, hermano? 17:13. Vamos a ver aquí que hay cosas que están escritas en el polvo y hay cosas que están escritas en los cielos. ¿Quién lee Jeremías 17:13? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, Todos los que te dejan. y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Ahí está. O sea, hay cosas escritas en el polvo. Y nosotros sabemos qué significa el polvo, ¿verdad? Significa muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Muerte. Entonces hay cosas que están aquí. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos discípulos que llegaron donde el Señor Jesús contentos, los 70 cuando Él mandó? ¿Contentos por qué? Porque los demonios se les sometían. ¿Y qué les dijo el Señor? No deben regocijarse por eso. Vamos a leerlo. Eso es Lucas. Lucas 10, 17, el 17 y el 20. Y el 17 al 20. 17 y 20.
Si alguien quiere leer. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como a un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El 20. Sí. Pero no os ruego, pero no, perdón. Y ahí sí, yo sí, esa palabra. No se regocijen. Pero no regocijéis de lo que de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ya no es en el polvo. Estos están escritos en los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay ciertas inscripciones, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que están escritas en el polvo, que significa muerte, pero dice él, no regocijéis de que los espíritus se les someten. Regocijaos. ¿En qué? En que sus nombres. Hace poco comentábamos de que yo he escuchado hermanos que cuando bautizan dicen, Señor, ahora escribe su nombre en el libro de la vida. Vamos a darnos cuenta que esos nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando cantan también, y que cuando hacen la oración, eso es sin entendimiento ya. Pero ahí vamos recibiendo, hermano, ahí vamos, porque nosotros a veces actuamos como el vagón, como los vagones, la locomotora va adelante y los vagones atrás ahí, ya, solamente siguiendo la locomotora. Como escuchamos eso, y hasta suena bonito, ¿sí o no? Señor, ahora escribe su nombre en el libro de la vida, suena bonito, pero eso es sin entendimiento. Me borra los libros de la muerte, la oración que hace. El libro de la muerte y la condenación. Hombre, qué cosa, hermano. Repetimos lo que oímos, pero no lo que está escrito en la palabra, porque no leemos. Sí, amén, hermano. Algo que no leemos. ¿Qué dice Hebreos 12 del 22 al 23? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Perfecto, fíjate tú, aquí dice lo mismo que dice Lucas. Por eso es que yo particularmente, ya eso es una cosa, yo creo que el hebreo fue escrito por Lucas. Lo mismo que dice Lucas allá, lo que acabamos de leer. Dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, lo mismo que habló Lucas. ¿Es cierto? Porque Lucas está transmitiendo lo que el Señor dijo. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es interesante aquí, hermano, que ¿cuántos primogénitos puede haber en una familia? Uno solo. Uno, ¿sí o no? Pero si leemos qué dice aquí, los primogénitos. Como una contradicción, no hay contradicción. Lo que pasa es que ¿quién es el primogénito del Padre? Nosotros somos miembros de su cuerpo. Siendo muchos los miembros, el cuerpo es uno. Entonces, como nosotros estamos en el primogénito, entonces nosotros hacemos parte de ese primogénito y somos los primogénitos. Esa es la congregación, porque la congregación de los primogénitos, ¿cuál es? La iglesia. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya nuestros espíritus están perfeccionados. Por eso nosotros ya no tenemos problemas por el espíritu, o sea, por la justificación. La salvación judicial, ya nosotros ya no tenemos problemas.
Claro que tampoco eso debe ser motivo para libertinaje. No, ahora viene la parte grave. Con relación al espíritu ya no tenemos problema, porque yo no me preocupo por la salvación del espíritu. Yo me preocupo por la salvación del alma, porque ya yo no voy a estar en que, bueno, será que el Señor me justifica o no me justifica. No estoy justificado. El Señor pagó por mí. Yo tengo que tener plena certeza de eso. No, yo no le debo al Padre, hermano. Esa certeza tenemos que tenerlo. Por eso es que dice allá, dice, al juez, dice, a Dios, al Dios fiel y justo. Fiel y justo, no dice al Dios misericordioso. Al Dios misericordioso no. Al Dios fiel y justo, ¿por qué? Porque Dios, por su carácter, por ser Dios, Él tiene que ser fiel al pacto que hizo con el Hijo. Y tiene que ser justo en cuanto con relación a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos puede aplicar justicia. Porque ya le aplicó la justicia en quién, en su Hijo. Por eso es que eso significa la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Entonces dice, claro, Él dice que pasó por alto nuestros pecados pasados. Si tú no entiendes eso, dice, bueno, pasar por alto no es tenerlo en cuenta, ¿sí o no? Pero entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Si no lo tuve en cuenta. Él dice que pasa por alto nuestros pecados pasados porque nadie puede ser juzgado por la misma causa dos veces. ¿Por qué fue juzgado Jesús? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él fue juzgado por nuestros pecados. Fue condenado y nosotros al suelo. Ahora Él no puede juzgarnos nuevamente a nosotros por los pecados, porque ahí perdería el carácter de justo. Una sola vez y para siempre. Hizo perfecto a los santificados. Amén. Ahora sí vamos a Apocalipsis 13, como decía la hermanita. Así es. Se aplica, no es nada subir, sino mantenernos ahí arriba, no dejarnos caer. Mira la pelota ahí. Por eso es que, hermano, no hay problema en recibir la gracia. El problema está en mantenerse en la gracia. Y crecer, hermano. Crecer. Mantenerse en la gracia es donde está el problema. Y crecer en un descenso, hermano. Sí. Crecer de 10 a 0. No es un ascenso, sino un descenso. ¿Qué problema es? 7 y 8. Apocalipsis 7, 8. Apocalipsis 13, versos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí se está refiriendo a la bestia, al anticristo. Ajá. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Si nosotros leemos esto así como lo leyó el hermano y como está aquí sin coma, pareciera que el que fue inmolado, pareciera que desde el principio del mundo se estuviera refiriendo a que el Cordero fue inmolado, pero no. Voy a leerlo con la entonación que es. Dice, y la adoraron a la bestia, ¿no? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado. Que fue inmolado, hasta ahí coma. Entonces ahí hay que hacer un descanso. Una pausa. Desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque aquí desde el principio del mundo no se está refiriendo a la acción y el efecto de que fue inmolado el Cordero, sino a que se refiere a la escritura de los nombres. Pero se puede interpretar de dos maneras. Pero cuando hay un versículo así gris, hay que buscar otro versículo que lo aclare. O sea, hay un versículo que aclara esto. ¿Cuál es? Ahí mismo, Apocalipsis 17, verso 8. Se refiere a lo mismo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, ella perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán
viendo la bestia que era y no es Ahí y se dan será. cuenta. Yo. O sea, desde la fundación del mundo, aunque es cierto que el Cordero fue inmolado desde antes, porque el Señor ya sabía que el hombre iba a caer, pero O sea, pero eso como era o sea, ahí se refiere en la presencia de Dios, que ya el Señor sabía en su anticipado conocimiento que iba a ser sacrificado su hijo por la humanidad y de lo que estaba en sí, pero no, aquí se está refiriendo a que los nombres ya estaban escritos desde la fundación del mundo. No se refiere a que el Cordero fue inmolado, aunque eso es cierto y lo dice en otra parte de la palabra, pero aquí específicamente, por eso concordamos con esta palabra. Voy a leerla nuevamente. 17, ¿qué 8? ¿Fue que dijo? 8, sí. Voy a leerlo con calvito. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, aquí se está refiriendo desde la fundación del mundo, es el hecho, o sea, lo que hablábamos ahorita. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso no podemos decir que su nombre sea escrito en el libro de la vida, porque ya Dios sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Entonces, vamos aterrizando. Está el libro de los vivientes. Están los nombres de toda la humanidad. Pero como no toda la humanidad va a creer, Él comienza a borrar a aquellos que pecan contra Él. Dios comienza a borrar a aquellos que pecan contra Él. Y decíamos que pecar contra Él es no recibir a su Hijo. Entonces quedan solamente en ese libro la iglesia. Entonces, el libro de la vida, está el libro de la vida. En el libro de la vida está. Como si el libro de los vivientes, ahora estamos escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida está escrita toda la iglesia. Pero pregunto, ¿toda la iglesia va a vencer? No. Entonces Él comienza a borrar del libro de la vida en una sección donde están los vencedores, va a borrar a aquellos que no van a vencer. Que es lo que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Todo esto lo traigo a colación, hermano, para llegar nuevamente a Apocalipsis 3. Vamos a ir antes de llegar allá nuevamente a Filipenses 4, del 1 al 3. Ahorita lo leíamos. Filipenses 4, si alguien quiere leer. ¿4 qué? 1, del 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia, a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, Eso es a Lucas. Aquí Pablo está escribiendo a Lucas. Sí. que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Vean lo importante de nuestras amadas hermanas. Ahí se está refiriendo a Evodia y a Sintique. O sea, Evodia es una hermana. Dice, a estas que combatieron conmigo en el Evangelio. O sea, nuestras amadas hermanas son hermanos de una vital importancia en la obra del Señor. Qué pena, hermano, adelante. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí está. Cuyos nombres, o sea, Pablo tenía plena certeza. Y esa certeza tenemos que tenerla nosotros también. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Primeramente estuvieron ahí en el libro de los vivientes. Después, ahora en el libro de la vida. En el libro de los vivientes estuvieron todos porque Dios tiene un deseo en su corazón. Dios quiere que algunos hombres se salven, ¿no es cierto? Todos. ¡Ah, todos! Por eso es que todos los nombres de la humanidad están puestos allí. Porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. O sea, Dios es garantista, hermano. Dios le da la oportunidad a todos. Por eso es que ahí está el libro de los vivientes. O sea, Dios no quiere borrar ningún nombre. Porque Él murió por algunos. ¿Qué dice la palabra? Por todos. Por todos. Si Él murió por todos,
Él quiere que todos sean salvos. Por eso el libro de los vivientes está escrito los nombres de toda la humanidad. Pero tristemente el Señor tiene que borrar a algunos. Porque entre eso hay algunos terquiños que no. Claro, lo que él dice, yo raeré, es que ahí, o sea, la respuesta a la oración de Moisés, perdónalos sus pecados, o si no, como decía el hermano Lugo, mátame a mí, ráeme del libro de los vivientes. Entonces el Señor le dice, no, yo no te voy a raer a ti, yo voy a raer a aquellos que pequen contra mí. O sea, no crean en mi hijo. Entonces comienza a borrar. Entonces queda el libro de la vida. O sea, en el libro de la vida están todos los nombres de la iglesia, de los creyentes. Pero así como no todos los hombres van a creer, no todos los creyentes van a vencer. Ya. Entonces el Señor comienza, eso para que lo entendamos ahora sí volvemos nuevamente a Apocalipsis 3:5. Hay que entender también que hay una simbología en el becerro de oro, que tenemos que entender qué significa eso, esa adoración al becerro de oro. Una apostasía. Ellos no adoraron al Cordero, que fue en cierta forma el que los sacó de Egipto y los trajo al desierto libre, porque por eso se celebró la Pascua. ¿Qué celebraban la Pascua? Mataban un cordero y tomaban la sangre y la ponían y eran libres de la muerte. Cuando el ángel pasó, ellos no murieron porque habían puesto la sangre. Y ahora, en vez de adorar al que muere por ellos, simbólicamente, porque la Pascua es un símbolo de la muerte de Cristo por Israel, para sacarlo de la esclavitud del pecado, o sea, de la esclavitud de Egipto. Y no adoraron al Cordero, hermano, sino que hicieron un becerro de oro, que posiblemente, o lo que está pasando últimamente, una apostasía, en que se está adorando prácticamente a la riqueza y no al Señor. Hoy se busca por el Evangelio de una prosperidad económica terrenal. Esa es la Odisea. Y están cayendo en esa apostasía de que ya no están confiando en el becerro, están confiando en el becerro de oro y no están confiando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Están apostatando de la fe. Ahí es donde están pecando contra el Señor. Y él dice, Señor, al que peque contra mí, porque están pecando contra el testimonio del Padre, que dice que la vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y están pecando contra ese testimonio. Dice, no, lo tenemos todo, aquí tenemos, nada nos hace falta, dice, no tenemos necesidad de nada, estamos bendecidos. Yo los he escuchado algunos de ellos. Amén. Entonces, hermano, ahora volvemos a Apocalipsis 3:5, que es el versículo y ahora vamos a leerlo con calmita, ya después de haber leído esos versículos, porque no hemos hecho sino leer, hermano. Aquí nadie ha dicho nada, ¿o no? Volvemos a leerlo. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, no va a borrar ese nombre como quien dice, ya tú no eres salvo, sino de su condición de vencedor. Y la misma palabra lo dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. No dice nada con relación al que no venciere. Pero hermano, lo que no está escrito está contenido en lo escrito. Si al que venciere no borrará su nombre, al que no venciere, sí lo borrará. Pero no para perdición, sino como vencedor, en su condición de vencedor. Y lo dice la misma palabra. Al que venciere. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Esta vestidura blanca es un revestir, es un segundo vestido, lo que hablábamos la vez pasada. Porque el primer vestido, ¿cuál es? El vestido de la justificación. Vestido de lino blanco, que el lino blanco son las acciones justas de los santos, o sea, los justificados, los salvos. Pero acá es otro vestido. Este es el vestido, el de boda. Este es el vestido adecuado para entrar al reino, para entrar a las bodas del Cordero. Porque acuérdense que hubo uno que se filtró porque no estaba vestido de manera adecuada. ¿Y dónde fue echado? A las tinieblas de afuera. A este se le dio el vestido de vencedor. Ya, el que venciere, esto nos ayuda más a entender todo lo que hemos dicho. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, no borra el nombre en su condición de vencedor, no en su condición de salvo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. ¿No? Y
confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es solamente, se borra el nombre en su condición de vencedor, no en su condición de salvo. Entonces era necesario que aclaráramos esto, porque yo sé que este versículo ha creado mucha controversia, porque yo he escuchado, hermano, dice, ¿viste? Se borra el nombre del libro de la vida, sí, pero como vencedor, no como salvo. Parece que hay una diferencia, y hay que tener cuidado eso, el libro de la vida allá vamos a llegar, pero voy a dejar hasta aquí, porque está el libro, y el libro de las memorias, y el libro de las huidas, y el libro de las verdades, y el libro de las lágrimas, aquí para no... Lo que no se han hallado inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue el que murió por los pecados de todos, en su pecado murió. Y por lo tanto dice ahí, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Sí. Esos son los que no creyeron. Amén. Voy a adelantar algo con relación al libro de la vida. Sí, ya vamos a darlo ahí porque después entonces se larga más. El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero hace parte del libro de la vida. O sea, el libro de la vida es más amplio que el libro de la vida del Cordero. Y eso vamos a verlo el porqué a través de la palabra. Amén. Hay una selección. Ahí dejamos eso a la mesa servida, hermano, para que si hay alguna pregunta, aporte. ¿Ah? Eso para el próximo capítulo. Amén. Sí, para después entrar al aspecto escatológico, a las cosas que serán, porque ya ahora vienen los terremotos, vienen, hermano, esto es de actualidad, el libro de Apocalipsis que es de actualidad y nos vamos a tirar, yo les garantizo que nos vamos a tirar como 2 años en este libro, más o menos. 3 o de 2 años. Sí. Y eso que yo estoy yendo rapidito. Estos versículos, nosotros en un versículo podemos quedarnos en una reunión, en un versículo. Y la segunda reunión, el versículo siguiente, porque por eso es que se dijo, hermano, vamos a hacer una aproximación, porque ¿quién agota un tema como este? Muy complejo. Son inagotables. Por eso es que dice que las riquezas son insondables. Y si ustedes se ponen a estudiar Apocalipsis y aportarían, hermano, nos demoraríamos 5 o 6 años. El árbol de la vida tiene un tronco que tiene muchas ramas. Y en esa rama es que nosotros tenemos que ver los detalles. Porque el árbol ni siquiera da un fruto, una sola clase de fruto. Tiene que dar 12 frutos. Cada fruto en su tiempo y en su mes. Se supone que son cosas diferentes las que se van a producir. Entonces, por eso yo digo que dentro de un estudio de algo, dentro de eso hay partes que tienen que estudiarse como si fueran un todo. Pero esas partes que estamos estudiando también tienen su subdivisión. Y entonces uno tiene que ir metiéndose más y más adentro de lo que llama la revelación. Por eso es que lo que se está haciendo es una síntesis, o sea, un resumen para que los hermanos tengan conocimiento de lo básico. Ya después ahí puede cada uno estudiar, profundizar, porque si no se sintetiza, nos demoraríamos mucho más. No, porque todo no se puede dar enseguida. Algo que quiero que toméis en cuenta es que desde Génesis, desde la creación de Adán y Eva, ya se está hablando de los vivientes. Y ya dice el Señor que la madre Eva significa. Después que fueron juzgados ellos por el pecado, el Señor dejó abierta la puerta para que ellos se dieran cuenta. Adán por lo menos como que vio, porque el Señor le dijo que Eva pariría a los hijos con dolor. Pero si se suponía de que iban a morir, entonces ¿qué hijos van a parir? ¿Qué hijo va a parir Eva si estaban condenados a muerte? Pues entonces ahí se ve la promesa. De que dice, y en el hablar con el enemigo, con la serpiente, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar, pero la serpiente es el pecado. El pecado iba a ser muerto. La muerte. Y muerto el pecado, también la muerte pierde la autoridad. Todo lo que representa la todo lo que es muerte ya enseguida queda sin autoridad. No, y lo interesante de eso, hermano Lugo, es, voy a suponer que no se me vaya la idea, cuando
el Señor le dice eso, de que pondré enemistad y sucederá esto, de que ella te herirá el calcañal y tú le pisarás la cabeza la simiente. Ahí le compartió el evangelio y Adán creyó, tan creyó que ¿cuál fue el nombre que le puso a la mujer? Madre de los vivientes. Eva. O sea, si el Señor le dijo, si pecas morirás, el nombre que tenía que poner a Adán a la mujer era madre de los muertos, pero le puso Eva. ¿Y Eva qué traduce? Madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Ahí aparece, es tremendo. De ahí en adelante comienza el libro de los vivientes. Pero ese está dentro del propósito y el deseo de Dios de la salvación. Qué bonito este, hermano. ¿Cómo va todo encajando allí? ¿Ve? Eva es madre de los vivientes. Y Eva y Adán le predicaron el evangelio a sus hijos. Cumplieron con el deber. Claro, ¿sabe por qué? En Hebreos ratificamos eso. Porque Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Por qué fue que lo ofreció? Por la fe. Por la fe Abel ofreció por la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír qué. O sea, cada que ellos le predicaron a los hijos, hermano. Y tú sumas la palabra y te das cuenta. En esa palabra de que la simiente de la mujer herirá tu cabeza y tú le dirás, ese es el evangelio. Cristo es el que ejecuta esa profecía en la cruz. Allí es que le es pisada la cabeza al pecado. Y lo interesante es que le dice tu simiente a la mujer, pero la mujer no tiene simiente, porque simiente viene de semilla o semen. Ya, o sea, ahí vemos la acción sobrenatural del nacimiento de Jesús. Ya, una operación divina. ¿Ah? Dice, tu simiente. Porque la simiente era del hombre, pero como ahí no hubo intervención masculina, por obra y gracia del Espíritu Santo, dice, tu simiente. Ahí opera la fe. Salirá una virgen. Pues el Señor le dijo, bueno, esa es la señal de una virgen de la luz. Esa es el que cree, ese tiene la semilla de la fe, y la fe viene de Dios. Y esa es la semilla que Él ha sembrado en nosotros, la semilla que Cristo dio, la fe. Por la fe el justo vivirá. Y ha puesto en nosotros la vida, que está manifestada, se va manifestada mediante la fe. Manifestado. Entonces hay que tener en cuenta eso, que hay una simiente de Dios y una del hombre. Pero en la simiente del hombre, la simiente natural, nacemos mortales. Pero la semilla que nace de Dios es Cristo, y ese es el que digo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo y la vuelvo a tomar. Y lo interesante es que la serpiente también tiene simiente. Claro, y el Señor se los dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre que les Raza de víboras, simiente de víboras. engendro de víboras. Posiblemente es la incredulidad. Que es pecar contra el Padre, pecar por eso, traeré el nombre de aquel que pecare contra mí. ¿Tú crees que Satanás cree que lo van a condenar? Ni los hijos de él están contentos, es más, están preparándose para la segunda venida del Señor, y que con bombas, que lo van a bombardear. Qué locura, hermano. Y están preparando búnker y todo, porque ellos dicen que, o sea, la mentira del diablo, ¿cuál es? Yo voy a reinar eternamente y mis hijos van a reinar conmigo eternamente, y los samanitas y todos ellos creen eso. Así como nosotros tenemos fe de que vamos a tener una vida eterna con nuestro Dios, ellos creen igual, y que ese Dios de ellos va a vencer al Dios. Porque como ellos dicen que el Dios Yahvé yo soy es un Dios malo, porque fue un Dios que le ocultó al hombre el conocimiento del bien y el mal. En cambio, el Dios bueno es aquel que dio a conocer al hombre lo bueno y lo malo. Y te cogen así mal parado y tú comienzas como que a, oye, verdad, ve acá, y por qué, claro. Y no solo eso, hermano. Disculpe, yo he visto eso. No solo eso, sino que dicen que el Dios bueno es el enemigo, porque el Señor es un Dios que quiere cohibirte, prohibirte de tu libertad, en tu deleite de esta carne. En cambio, el enemigo sí te da, o sea, él sí te da lo que tú quieres. Lo que dice el curita,
primero. ¿No te escuchaste eso? Por si acaso. Él dice eso de que, Casi para. que nadie dice, acá, ¿cómo así? ¿Quién ha vuelto para decir de que hay vida eterna? ¿Quién ha regresado? Solo una Si creencia. por si acaso. Entonces, hermanos, comamos y bebamos, lo que dice 1 Corintios 15, comamos y bebamos, que luego moriremos y fuera. Ya no crees. Eso, propio apóstata. Ha retrocedido en la fe. No, es que él nunca, yo siempre lo vi como no. Vea, una vez yo le escuché a él predicar, tú sabes, cuando el Señor ascendió, que llegan los ángeles y le dicen, ¿por qué mira? Él dice, ¿por qué le dice los ángeles, por qué mira? Porque él no ascendió. Cuando yo escuché eso, ¿por qué? Y seguidores así, y tuvieran cómo le festejaron el hecho de haber dicho esa cosa. Los hijos del diablo, o sea, esos son los hijos del diablo que saben lo que están haciendo, que están enervando la palabra. El pueblo se despide. Ellos sí saben, como dice John, hijos del diablo maduro, dice John. Amén, hermano. Sí, hermanito, que perdí. Sí. Esta es la reunión de los espíritus perfeccionados. Por eso es que dice en hebreo, si nuestros padres nos obedecían, nuestros padres nos castigaban como a ellos les parecía y les obedecían, ¿cómo no obedecer al Padre de los espíritus? La congregación de los espíritus perfeccionados, o sea, que hace referencia a los justificados. Nuestro espíritu ha sido perfeccionado porque el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu. Ahí hay una perfección. Lo que leímos ahorita, ¿no? Claro, entonces ya fuimos justificados, ahora estamos corriendo por eso, hermano, eso de que, hermano, no comas esto, no comas aquello, que no. La palabra dice que ahora estamos corriendo por el reino. Y el reino no consiste Ni en comida ni en ni bebida. en comida ni en bebida. Ya. Noticias básicos. Eso es, ese es el reino, hermano. Estamos corriendo para eso. Nadie va a decir, no, hermano, que no puede comer morcilla ni puede comer queso. Entonces no podemos comer dedito porque el dedito tiene queso. Sí, hermano. ¿Y por qué no se puede comer queso? Ay, los hermanos dicen, hay algunos, ni queso, Están ni cuidando- jamón, ni nada de están eso. cuidándose del cáncer, están cuidándose de todas las enfermedades que hay. Pero el Señor nos ha enseñado una cosa. Nosotros podemos dice, todo lo que se ha creado es bueno y la oración Amén, la de oración. fe lo limpia. Con todo, si alguno no tiene dudas respecto de la bondad de algún alimento que le puede hacer daño a su organismo, a él en particular, pues entonces que no lo coma, que eso tampoco lo va a hacer quebrantar ninguna ley. Pero usted Claro, bien Lo es malo es cierto. enseñar eso como doctrina. amén, amén. Bien es cierto, hermano, que o sea, la realidad es como la alimentación que uno ve en el Antiguo Testamento. La verdad es que no estoy diciendo que uno lo tenga que hacer ahora, no. No, pero por salud Pero sí, por salud es mucho mejor. Amén, amén, hermano. O sea, es la verdad. Estamos de acuerdo. Además, Ahí sí de pronto lo que hacen los adventistas, que ellos se cohíben, eso para el Sí, cuerpo de uno pero lo malo de ellos es que lo tienen como doctrina. Exacto. Y es doctrina de demonio. Lo dice la palabra actualmente. Una Doctrina de demonio. Una cosa es que uno se quiera cuidar y eso está bien, pero lo malo es exacto hacer una doctrina de eso, ahí es donde está. Eso hay que predicarle a Juan porque vive comiendo chorizo y eso, Juan. Vive comiendo chorizo, chicharrón. Juan se cuida mucho de la. Y es que si uno lo supiera, tendrá uno contra. Hermano, uno se puede estar cuidando de la salud, de que no comer esto para que no le vaya a dar esto, pero puede matar un carro, hermano. ¿De qué sirve? Pregúntele a la hermanita María de los Ángeles qué desayunó hoy. Confía que el Señor nos darle a uno. Sí, porque. No. ¿Qué dice? Tiburón. Ah, Desayunó salpicón de tiburón. Eso le llaman cazón. Eso. casual, ¿no? Aquí dicen toyo. Yo no. En Venezuela es que le dicen arepa de cazón, arepa de cazón. Cazón. Oye, el tiburón no tiene escamas. No. Tiene- En el Antiguo Testamento que no tiene escamas no se podía comer. Sin escama ni delfín ni No tiburón. se puede comer nada. Hermana, ya vio. Pero el Señor dice. Hermano, yo quiero que se comía en el Antiguo Testamento porque no se podía comer casi nada. Nada, no.
Claro. Cierto tipo de animales que no tuvieran la pezuña hendida, que lo que no tuvieran escamas, que los parásitos se le pegan al Sí. cuerpo. O sea, Era ciertos eso, peces. el cuidado, era más que todo por cuidado. Dios cuidando a su pueblo. Porque es que la ley, sí, es que la ley, ahí está la ley y la gracia. Ya, lo que pasa es que si nosotros cogemos la gracia como ocasión para libertinaje, pero la gracia ya es un poco más amplia. Le dijo a Pedro, come, mata y come. Y había hasta culebra ahí. Me dice que era reptil. Sí, Le digo, mata y come. Pero hermano, en realidad esa, Para los gentiles, esa, ¿no? Sí, claro, esa eso visión de Hechos 10 le está mostrando en realidad a los gentiles, sí, sí, claro. de los gentiles también. Pero lo otro también. La ley también está mostrando eso, porque cuando habla de corderos, de animales con pezuña hendida, que es rumiante, está refiriendo a animales limpios, y en realidad lo son. El estiércol de la vaca, el estiércol del chivo, el estiércol de esos animales, es un estiércol limpio. O sea que hasta se puede cocinar con ellos. Es un abono orgánico. Pero son animales limpios en todo. Rumian. ¿Qué animal puede rumiar, hermano? El único que puede rumiar son ellos. ¿Por qué? Porque no hay esa acidez que hay en el vientre de un animal que no rumia. ¿Entiendes? Pueden rumiar, volver otra vez del vientre a todo. Todo es una explicación en la palabra. Hermano, gracias, va. Venga. Es que a veces me tengo que ir temprano, tengo que llegar también. Entonces eran tipo y figura de los santos. Pero vamos a poner la falla. Después borraremos esa falla del Ahí todavía no se vaya, va a ser Con un borrador. Mira que Mira que el Señor tiene un borrador de nada ahí, ¿no? Borrador de nada. Vamos a hacer esfuerzo. Usted no tiene nada. Nada más el café, vamos a tomar más el café. La dieta. Ah, pero mira, son delgaditos. El panito, ¿cómo es que es su nombre? Ya había escuchado hablar de las cosas del Señor. Se congrega, sí. ¿Dónde se congrega? No, pues mi hermanito John Freddy, entonces, todas las cosas. ¿Usted se congrega dónde es, hermano? Aquí trato de venir los fines de semana y ahora ya de Johnson. Ah, pero usted antes estaba en una denominación, ¿no? Sí, claro, normal. claro, sí, señor. ¿Cuál era el que tú me dijiste que dónde iba? Está como gordo. Es cristiana. ¿Y cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? Yo pensé que cuando estaba en el baño y iba a decir algo. Guaco, Él entró al baño y él se despidió. y come, porque Guaco era vegetariano, ahora es vegano. ¿Cómo así? O sea, los vegetarianos comían como huevo y esto, ya Guaco y leche, ya él no toma nada de eso, nada nada. que provoque a los animales. Ajá, y tiene el trauma de la ley. No, por salud, porque es que él, ¿cómo se llama? Él tuvo artritis. Yo he estado con yo tengo el ácido úrico elevado, tenía el codo así, yo me vine conduciendo allá de Buritaca, hermano, con esta mano y este dolor aquí, y me dio fiebre y todo, claro, yo no le dije a los hermanos, pero porque eso es mucho comer huevo, hermano, y el huevo, como saben que es purina, eso me eleva el ácido úrico, pero nosotros compramos 2 pacas de huevo y ahí nos llevamos 2 y compramos 2 más allá y eso era huevo todos los días y huevo. No sé, gracias a Dios, a mí no me da nada. Sí, porque es que ustedes tienen un organismo en ese aspecto, o sea, el sistema inmune está bien, pero yo lo tengo alterado, mi organismo produce mucho ácido úrico. O sea, yo aún cuidándome, ahora es que no entro en crisis, pero hermano, yo venía los hermanos y yo no aparecía en las reuniones, el hermano Juan, ahí en la cama. Una vez duré 6 meses en cama, 6 meses. Ahí fue donde el Señor me regaló. Esos 6 meses fueron una bendición, mano. Leyendo. Sí. 6 meses de libertad. 6 meses de libertad. En vez de casa. Uno
tomaría como una cárcel, hermano. O sea, no puede salir uno del cuarto o de la casa. Pero para algunos ha sido bendición, como es un hermano que sufría de asma. Los médicos le pusieron 2 meses, no podía salir a la calle. Hasta que se recuperara, hermano, y fuimos a visitar, hermano, pensando que estaría más contento. Vamos, este está leyendo la palabra y orando y empezamos a contarnos las bendiciones que había recibido durante esos 2 meses.